hasta que se nos hizo, mire, se nos hizo llegar a Conventual, que la verdad estuvimos aquí cuando inauguraron, cuando aperturaron este espacio divino que está dentro de las instalaciones del Museo Barroco, que es uno de los espacios emblemáticos de nuestro hermosísimo estado de Puebla dentro de nuestra capital. Así que bienvenidos a una historia más. Esta historia no la cuento yo, la cuenta, por supuesto, hoy la contadora Rafaela, que está con nosotros. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenocito. ¿Verdad? Por una u otra cosa no se daba, pero ya se nos dio. Así es. Contadora Rafaela Pérez Peña. Pérez Peña. Qué bonito apellido. Combinan muy bien. ¿De dónde son tus apellidos? ¿De aquí? Pues, Soy de Teziutlán, Puebla. Por ahí vamos a allá. Muy Veracruz, Jalapa, todo por allá. Por supuesto. Y Teziutlán nos ha dado grandes personajes que han hecho la historia, ¿no? Y los caminos, empresas, aquí en Capital, ¿eh? Sí, así que bienvenida. Claro. Y tú lo has dicho, los caminos. Creo que bueno, y a mí que me gusta todo lo que es la educación es lo que te hace trasladarte, ¿no? Entonces yo me vine a estudiar a Puebla precisamente para hacer ese gran cambio, ¿no? De venir de Teziutlán a Puebla, y pues aquí encuentras todo un mundo ¿Te quedaste? Aquí me quedé. Oye, a ver, ¿llegas a estudiar a dónde? O sea, naces en Teziutlán, ¿no? Tienes ahí una infancia feliz con tu familia, que Teziutlán es tan bonito, ¿verdad que es muy bonito? Precioso. Yo recuerdo mi infancia, nosotros, tuvimos la fortuna de tener un huerto de ciruela, pera, manzana, durazno, todo. Entonces llegábamos en la tarde y no espectacular. Yo les platico apenas a mis hijos que en la tarde era ir a cortar la manzana golden de afuera de la casa, pues estaban los árboles y la cortabas y los duraznos. Entonces, de verdad que tuve una infancia tan bonita que yo creo que eso ha repercutido en toda mi vida, ¿no? Ir cumpliendo todos esos objetivos, pero es por tanto la educación como una infancia feliz. Oye, ¿y llegas a estudiar qué? ¿Directa la licenciatura? Sí, fíjate que a los 15 años, te platico rápido, a los 15 años estudié, llegué a la primera escuela de computación, porque mi carrera la he fusionado entre la contabilidad, todo lo fiscal, con la informática, que está el revuelo ahorita, y con la inteligencia artificial. Pero si hacemos memoria, en el 85, la primera escuela de computación era una computadora. ¿Tú te acordarás? Seguramente, estás muy jovencita. No, hombre, ¿qué va a nos vamos, Rafa? Pero Commodore, ¿no? Antes de las computadoras, no, esas grises grandes, ese CPU grande, ¿no? La pantalla también grande, los CDs, ¿no? Los disquetes de 5 en cuarto, de 3:30. Yo viví toda esa transformación de la tecnología hasta ahorita la nube. Oye, además que llegar a una escuela de computación, seguramente, bueno, yo en el 80, que estábamos en la prepa, seguramente íbamos a entrar a secundaria y prepa, fue cuando empezaron a llegar las primeras computadoras. ¿Qué pasó en ese momento? Pues fíjate que llega a esa escuela y el director de la escuela se dio presencia de ir a las casas e invitar precisamente a que estudiara. Y cuando llegan a mi casa, pues yo entusiasmada dije, no, sí, porque este es el futuro. Tenía 15 años, yo decía, este es el futuro. Tengo 54 años y ve cómo ha avanzado la tecnología. Y entonces, cuando el director nos habla sobre el plan de estudios y demás, pues tú recordarás que nosotros traemos una educación donde quien tomaba la decisión era el papá. Claro. Entonces no estaba mi papá y mi mamá pues no podía tomar la decisión de que yo sí pudiera entrar. Sin embargo, en ese momento llega y mi papá, si tú te acuerdas, a lo mejor tus papás fueron así, que con una mirada te decían sí o no. Sí, entonces le explican todo el contexto de la tecnología, la era informática, y a mí voltea y me dice, ¿quieres estudiar? Pero con esos ojitos de no, ¿verdad? Y yo siempre he sido muy retadora. Siempre he buscado un objetivo, me fijo un objetivo hasta que lo logro. Y entonces, pues yo me volteé y digo, soy la octava de 10 hermanos. Fui la primer como que rebelde de decirle a mi papá, sí quiero estudiar. ¿Cuántas mujeres eran? O sea, de los 6 mujeres, 4 hombres. Pues yo soy la octava, de mí viene una hermana y un hermano. Eran de las chiquitas. De las chiquitas. Entonces mi papá como que no creía,
como que todavía la analogía de la mujer en que se direcciona la casa y no lo ves como nivel profesional. Y yo ya lo veía como que no, es que yo no quiero estar en una casa, yo quiero estudiar, quiero salir adelante, quiero hacer otras cosas, ¿no? Y estoy en Teziutlán y yo me quiero ir a estudiar, ¿no? A seguir adelante. Entonces, pues no le quedó de otra, porque todos se le quedaron viendo cuando yo de alguna manera retar de, sí quiero, y dijo, bueno, está bien, que entre a clases. Y entro a clases de computación. Y entonces estudio, pero en las tardes a mí me empieza a gustar tanto que todas las tardes yo me iba a estar afuera de la puerta del laboratorio y cuando eran 2 computadoras, pero cuando se desocupaba una yo me sentaba y empezaba a practicar. Y entonces yo siempre he dicho que siempre te observa alguien, en una empresa, en cualquier lugar, alguien te está observando esos talentos que tú tienes y salen a la luz. Claro. Y entonces no me di cuenta que el director me observaba. Se me acerca el director y me dice, ¿te gusta mucho, verdad? Digo, no, sí. ¿Te quieres encargar del laboratorio? Y yo, ¿pero qué es eso? Ah, pues tú explicas a los que lleguen. Dije, ah, pues sí, sí me gusta. Y entonces ahí empiezo el laboratorio y me dice, y te voy a dar media beca. Entonces yo llego emocionada a mi casa y le digo, papi, ¿qué crees? Ya no vas a pagar el 100%, ahora vas a pagar el 50%. Entonces, esto quiere decir que todos podemos estudiar y que la educación no está direccionada nada más hacia un nivel. O sea, todo lo podemos hacer si nosotros lo queremos hacer, ¿no? Y tú lo querías. Y yo lo quería hacer. Entonces, pese a lo que sea, y llegué con ese beneficio, ya tengo 50% de beca. No, emocionada. Eso te iba a decir, qué orgullo, ¿no? Cuando llegas con tus papás y dices, oye, yo ya voy a poner de mi parte. Aquí está lo que me toca, ¿no? Y te sentiste muy orgullosa. Sí, porque dije, yo ya colaboro, ¿no? Ya estoy colaborando y sigo estudiando. Entonces terminan mis 2 años de computación y el director me dice que si quiero dar clases. Tenía 18 años. Y digo, pero yo, y mi mamá me hacía mis coletitas todavía, ¿no? Y digo, pero ¿cómo voy a dar clases? Y era a un grupo de Comisión Federal de Electricidad que empezaban a incursionar ya todas las computadoras, ya empezaban a meter sistemas de computación. Y entonces, digo, no, pero esos son puros ingenieros. Y yo decía, es que los señores tenían 30 años, 32 años, pero para mí eran los señores, ¿no? Claro, pues tú tenías 18 años. Entonces, pues me dice el director, mira, ellos no te van a preguntar de ingeniería ni te van a preguntar de lo que es, te van a preguntar de lo que tú sí sabes. Y desde ahí me cayó mi 20 de decir, sí es cierto, o sea, si tú tienes confianza en lo que tú sabes, puedes enfrentar la vida porque tú lo sabes hacer, ¿no? O sea, no inventas, lo sabes hacer. Oye, no me quiero adelantar porque de ahí empiezan a hacer una versión muy importante de Rafaela, ¿estás de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te vienes a Puebla? Pues el panorama no estaba mal, ¿no? No, iba muy bien. Empieza a dar clases el fin de semana. Sábado daba clases a las 8 de la mañana, de 8 a 1. Después me dan otro grupo porque resulta que ya todos querían que yo les diera clase, porque yo ya me iba a la práctica. O sea, yo ya les decía, les doy teoría, pero nos vamos a la práctica, que es lo que me interesaba. La práctica es al maestro, ¿no? Es el dicho. Y así está bien dicho. Entonces, termino y le digo a mi papá, ¿sabes qué? Ahora me quiero ir a la universidad. Terminé prepa, me quiero ir a la universidad. Y entonces me dice, no, porque pues eres mujer y no. Entonces, oye, no es que ya hay más hermanos aquí, o sea, tú eras la primer profesión. bien lo decías al inicio, la que abrió camino para venirse a estudiar a Puebla, ¿no? Y es a la capital, de verdad, no es tan cerca, o sea, Teziutlán de Puebla era antes. 4 horas, porque no hay la autopista. Claro. Entonces eran 4 horas en el autobús, los teciutecos. Pues entonces, los famosos teziutecos, claro. Y eran 4 horas, 4 horas y media. Entonces yo creo que mi papá siempre vio en mí, bueno, yo recuerdo que mi mamá dice que cuando yo nací, mi papá nada más llegaba y decía, ¿qué fue, no? Niño o niña, porque andaba trabajando. No, pues fue niño o niña. Entonces dice que cuando yo nací, mi papá llegó y le preguntó, bueno, ¿qué fue? Niña. Y dice que se acercó y que yo tenía los ojos así todos abiertos y dijo, ella se va a llamar Rafaela. Mi papá se llamaba Rafael. ¿Cómo? Entonces, después de 8 hijos, bueno, la octava, y me llamó como él, Rafaela. Y entonces yo digo que desde ahí, o sea, siempre que lo veía, como que ese impacto de mis ojos, no sé, hacia mi papá era como que sí, ella creo que sí lo va a hacer, ¿no? Porque de que se propone hacer algo,
se propone y te contaría miles de historias que Oye, ellos lograron papá, hacer. que se dedicaba. Mi papá, fíjate que ya me tocó, cuando yo tengo ya uso de razón, o que me acuerdo, ¿no? Desde los 9 años, pues mi papá ya era mayor. De hecho, cuando yo me vengo a estudiar, mi papá tenía 76 años, ¿no? Entonces, a veces cuando nos venían con él, nos decían que si éramos sus nietas, Claro. ¿no? Pero fuimos Ya querido grande. ya no estuvo. Pues es que fueron 10, fueron 10 chamacos, ¿no? 10 hijos, ¿no? Y todos de las chicas. De las chicas. Y él trabajó toda la vida, bueno, él tenía camiones, él se encargaba de llevar material para abrir los caminos, todos los caminos para abrir Martínez de la Torre, Papantla, todo, Veracruz, todas las carreteras, él llevaba materiales. Entonces, Oigan, acuérdense que Teciutlán tiene una parte en donde ya es lindo. ajá, Veracruz, ya colinda con Veracruz. Veracruz, ya podemos estar en una línea y de hablar como de poblano y luego como Veracruz. Sí. Estamos colindando con Martínez de la Pangoya, Martínez de la Torre, de Veracruz, Papantla. Entonces estamos muy, muy pegados a Veracruz. De hecho, mi mamá es del estado de Veracruz. Entonces habría caminos tu papá. Habría caminos. Entonces dije, y como él abría caminos con los camiones, pues ahora yo voy a abrir caminos con la educación. Claro. Oye, cómo te marca a veces algunas cosas, no? Porque tu papá le pudo haber puesto a los otros 7, alguno le pudo haber puesto el nombre, pero en ti vio algo especial. En ti vio algo especial, bien dices, esos ojotes tan hermosos que tienen. Dijo, ella se va a llamar Rafaela. Y así te bautizaron. Y así me bautizaron Rafaela y me encanta mi nombre. Y entonces, te lo me dicen, ¿cómo te gusta que te digan? Pues Rafaela, o sea, me encanta mi nombre, Rafaela, ¿no? Y de hecho, pues cuando yo me vengo a estudiar, él me dice, bueno, con una condición, que llegues a la casa de una de estos días. Le digo, bueno, como sea, pero yo llego a estudiar. Entonces llegué a estudiar y yo quería estudiar informática, quería seguir con todo lo que era desarrollo de sistema, pero me vuelvo a topar con otra cuestión. Llegamos a la ingeniería y puros hombres. Claro. No había mujeres. Yo creo que una mujer en ingeniería. Ahorita pues ya tenemos casi 50-50 o más. Sí, por supuesto, Pero entonces él me dice, no, porque es de hombres esa carrera. Yo no, pero es que me gusta la informática, yo quiero desarrollar software. Y entonces me dice, no, escoge otra carrera. Pues como yo en la prepa estudié contabilidad y realmente me gusta, y también porque mi papá tuvo muchos negocios y yo veía que no prosperaban tanto, yo decía, algo falta. Necesitamos todos conocimiento desde preescolar, finanzas personales, educación financiera. Entonces dije, bueno, pues si estudié contabilidad en la prepa, me voy por el área de contaduría. Entonces, pues de CEU estudié en la UAP, y nos vamos direccionando a contaduría, y pues ahí el panorama es 90% mujeres y 10% hombres. Y dice, pues aquí sí está bien. Ahí se quedó tranquilo. Se quedó tranquilo. Aquí dijo, va a estar entre mujeres. Y entonces me quedo a estudiar contaduría pública en la UAP. Y entonces viajaba, o sea, era padrísimo, porque yo trabajaba todos los días. viajaba cada fin de semana, porque no dejé las clases de informática. Entonces, pues ya Es por dar clases, ya dar clases. Entonces, yo lo que hacía era estudiar aquí en la universidad en la mañana, en la tarde trabajaba en una notaría, y los viernes me iba para Teciutlán. Me iba en el autobús de las 10 de la noche, llegaba a la 1 de la mañana, me iba a traer mi papá a la terminal, y daba clases sábado y domingo. Y domingo me regresaba nuevamente a las 5 de la tarde. Y así fue durante casi 4 años, cuando a mi papá le detectan cáncer en la laringe, y pues detona en 15 días y fallece. Tan rápido, o sea, rapidísimo. Rapidísimo. O sea, que se lo estaban detectando y a los 15 días, ¿Sabes? Entonces es papá. Fallece mi papá. Hablas mucho de tu papá, pero no hablas de tu mamá. Es que viene ahí la parte. Mi mamá siempre nos estuvo apoyando. De hecho, a mí los domingos me ponía mi mamá mi maleta y me ponía cosas. Toda la comida Para la semana. Esa es una parte muy importante, ¿no? Mi papá como que me daba la fuerza, podría ser económica, ¿no? Digo, o el apoyo. Y mi mamá, pues ella siempre estaba con la parte que tú puedes y lo vas a lograr. De verdad que para mí mi mamá era la gorra. era la gorra y él estaba ahí. Y yo creo que el orgullo también, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo primero mi mamá? Mi papá, porque creo que fueron marcando etapas donde mi papá fallece y yo ya no quería estudiar. Me faltaba un año para terminar la carrera. Pero afortunadamente, vuelvo a lo que te comento, las personas observan. Y a mí me observan en la escuela cómo era.
y un maestro me habla y me dice, ¿sabes qué? Hablé con todos tus maestros y todos te van a calificar con tu último parcial, ya no tienes que venir a hacer examen, solo regresa a estudiar. Entonces, ahí tomé la decisión. De hecho, mi jefe me dijo, mira, así es la vida, ¿no? O sea, tu papá ya está descansando en un lugar feliz, tú debes de seguir adelante porque tienes un objetivo. Y dije, pues sí es cierto. Me regreso a estudiar y termino mi carrera. Y entonces ahí es un parteaguas porque entonces ahora empiezo a disfrutar mucho más a mi mamá. A mi mamá la disfruté más como mamá, ¿no? Nuestra compañía, nuestro regazo, ¿no? Que llegábamos y ya sabíamos que estaba el té calientito, el cafecito calientito, ¿no? Esa era Todo bien rico, el pasito es delicioso. Ay, sí, sí, todo es, ¿no? Todo es rico, todo es muy Las tortillitas a mano, siempre nos hacían nuestras tortillitas a mano. tlacoyitos, mi querida Rosa, o sea, los tlacoyitos son, ¿Qué te decía? bueno, unos dicen tlacoyos, otros tlacoyos, como usted me entiende. Usted sabe de qué estoy hablando. Empecé son tlayoyos. Tlayoyos, ahí Así son, se identifican de esa forma. Y entonces siento que para mi mamá también fue como no como una libertad que estuviera enjaulada, pero mi mamá se dedicó mucho a mi papá, 100% a mi papá. claro. Y después de 10 hijos y toda una vida con mi papá, yo creo que también fue su escapa. Entonces, le llevaba 20 años mi papá a mi mamá. Entonces, mi papá fallece de 78 años y mi mamá tenía 58 años. Entonces, pues empiezo a disfrutar más a mi mamá porque entonces se viene conmigo. Pero para eso, yo ya me traigo a mi hermana a estudiar y luego me traigo a mi hermano a estudiar. Y entonces ya otros dos chicos. No me imagino. Exactamente. Nos venimos a estudiar y pues ya mi mamá se viene a quedar acá con nosotros. Y rentábamos habitaciones, bueno, recámaras amuebladas y posteriormente rentamos un departamento. Pero así fuimos. Y entonces mi mamá, pues ya estaba en Teciutlán, venía acá con nosotros y nosotros seguíamos avanzando con el estudio. ¿Actualmente vives con tu mamá? ¿Vive tu mamá? No, fíjate, que esas las historias. La siguiente. ¿Qué la historia? El siguiente capítulo. No le cambie. Sí, yo en el Inter, bueno, entre que estudio, en el despacho donde yo me formo, me gusta mucho la auditoría. Y tengo la oportunidad que se dictaminaban 60 empresas, y pues yo cuando llego igual, todo lo hacían a mano, y pues yo empiezo a negociar con el contador, no con mi jefe. A ver, me quería pagar, no sé, 300 pesos al mes, ¿no? Y le dije, no, pues el doble, porque yo trabajaba en el ISSSTE y en el ISSSTE me pagaban muy bien. Y digo, pero yo le voy a dar capacitación a todos los contadores y vamos a automatizar los papeles de trabajo. Y empiezo a dar cursos y empiezo a automatizar los papeles de trabajo y todo lo empezamos a meter a la informática, ¿no? Y entonces, pues mi mamá ya está con nosotros, ¿no? Viene acá y se regresa. Y entonces tengo la oportunidad que en el 97 se lanza la primera plataforma a nivel del SAT, pero hacia los auditores. Y entonces tengo la oportunidad que a mí el contador me manda un curso de capacitación, igual conozco muchas personas, y me empiezo a involucrar en la informática con el búnker del SAT. Entonces yo iba directamente a ver las revisiones de cómo venía toda la informática, todo lo que estamos viviendo ahorita, yo vi cómo venía, ¿no? La facturación electrónica, todo lo que estamos viviendo. Oye, aquellos libros, ¿no? Donde llevaba, ¿se acuerda? Aquellos libros donde llevaba la contabilidad. Contabilidad. Y de hecho, yo cuando todo esto lo automatizado. Todo está automatizado. Todo entra a digital. Y de hecho, esa es la historia de la contabilidad, ¿no? Desde que el año 3400 de antes de Cristo, cuando cuando todas las escrituras eran en las hojas de arcilla, yo les digo, eran unas hojas donde decían, bueno, aquí pongo mis entradas, aquí mis salidas. Y así es el origen de la contabilidad. Nuestro, no sé, el creador de la contabilidad, pues se basa en que todos, alguna vez o cuando iniciaron las primeras notas, pues partían un libro, no tengo acá un libro, pero lo partías y en una mitad decías, aquí voy a escribir mis entradas y aquí mis salidas. Claro. Y eso se convierte en un cuadernillo, un esquema de mayor, como lo conocemos los contadores, nuestra cuenta T, nuestro cargo y abono, nuestra entrada y salida. Y ya con la tecnología, pues tú ya, ahorita ya nada más tomas una factura electrónica y un sistema en automático te hace el registro contable. Pero a mí me tocó como que toda la historia y la transición, desde hacerlo en papel, como tú dices, hacerlo en hojas verdes tabulares, hacerlo ya en un Excel. Claro, esas hojotas larguísimas, ¿no? Y que tenían tabulares. muchos rayadas completamente, pero no, para verlas ahorita está complicado. Y entonces pasarlo todo eso a un Excel. A un Excel, a la bella Excel. Entonces yo
empiezo con esta transición porque en el 90 fue Lotus 1, 2, 3, después viene Words, que era una hoja de cálculo, y después nace Excel, que ya es un libro de Excel. Y entonces el contador me dice, pues tú estás lista para dar cursos. Digo, para mí no me conoce nadie, siempre te van a conocer. Y entonces yo armo un tríptico con el curso, porque era la única que conocía el curso para los auditores. Y entonces me consiguen la lista de los auditores de Puebla, yo hago mi tríptico, investigo en Cepomex o en Correos de México cuánto me tardaba en llevar un tríptico. Ahorita pues es un correo electrónico, por supuesto. No, es inmediato, está inmediato. No te esperas a llevarlo a correos. Miren cómo las historias te enlazan, ¿no? Porque parte de todo tu desarrollo profesional, pues vivió una transición enorme. Exacto. Y entonces me dicen que, bueno, me cobraban 1,000 pesos por 300 invitaciones. Y entonces yo siempre he sido muy práctica, muy ingeniosa, y pues le pregunto a mi vecino que tenía un taxi, ¿cuánto me cobras por entregar unas invitaciones todo un día? Me cobra 300 pesos. Y a mi hermano, que estaba estudiando, le digo, oye, para que tú te ganes una lanita, tú encárgate de entregarlas personalmente a los despachos y te doy 200 pesos, ¿no? Entonces me ahorré 500, ¿no? Le dije, me ahorré 500 y en un día entregamos todas las invitaciones. De 300 auditores, llegan 90 auditores al curso. Y desde ahí, bueno, creo que empecé a generar mi cartera de clientes a la fecha. Muy leales, Oye, sigues dando cursos sigo dando cursos a nivel nacional. a nivel nacional. Es correcto. Vas a todos los estados y sigues dando este curso. Curso de auditoría automatizado con todo lo que son pues, las reformas que vienen y aparte de la auditoría hacia los auditores, a todos los empresarios, a todos los, pues a todos los que inician, ¿no? A los emprendedores, cursos desde finanzas personales, pero todo combinado con la informática. Actualmente doy cursos en Tech Milenio y lo que estoy enfocado con los jóvenes es precisamente la informática. O sea, sí se puede, hay muchos cursos, si no son gratis, a lo mejor tienen costo, pero hoy en día todos los jóvenes mínimo deben de saber Excel, Mínimo. porque tienen más programas, Power BI y demás. ¿Qué parte de la historia de Puebla tan importante, ¿no? Que tú recibes las plataformas para que el SAT, en lugar de tener libros y libros, no me imagino, Rafa, no me imagino cómo controlaban, ¿no? Todos los impuestos sin tecnología. Exacto, los controlaban con el personal. De hecho, ahorita ha reducido el personal del SAT porque las auditorías eran de escritorio, ¿no? Las visitas domiciliarias, que bueno, ahorita vienen unas reformas, bueno, no terribles, pero sí hay que tenerlas. Antes las visitas domiciliarias llegaban auditores y te revisaban, ¿no? O te sellaban los cajones y demás, te pedían la contabilidad manual. Y yo siempre les decía, siempre decían, ay, aquí tengo una factura, ¿no? Que no la metí y estaba por aquí guardada en el cajón. Ahora ya no puedes ocultarle nada al SAT porque todo está en la nube. Entonces, ahora las revisiones ya no son que llegue un auditor, sino te llega una notificación, un buzón tributario y te dice, pues me debes tanto. Y aclárale o pagan. Pero si esa transformación empieza a dar cursos, y entonces en un curso llega el presidente del Colegio de Contadores, uno de los presidentes, que él me apoyó muchísimo, el contador David Nieto Martínez, que de verdad él yo creo que fue también alguien que me marca en mi vida. Primero mi empresa, después él, porque a través de que él era presidente del colegio, me dice, no, pues yo doy curso, pero tú das lo práctico. Entonces empezamos a dar cursos juntos. Y él es el que, con él empezamos a dar cursos a nivel nacional en los colegios de contadores. Y entonces, bueno, en ese inter conozco a mi esposo, que él era ingeniero industrial, pero enfocado a la informática. Entonces hacemos un match increíble, porque a mí me gusta la informática y él también, entonces combinamos la informática con mi carrera de contador, de auditor. Estudié una especialidad en auditoría y tengo una maestría en impuestos. Entonces, o sea, en el inter me sigo preparando y ahorita estoy estudiando otra maestría. Entonces, en negocios digitales. Entonces, no podemos parar de dejar de actualizarnos y de estudiar. Entonces conozco a mi esposo, hacemos un match y empezamos a trabajar juntos y entonces convertimos a una triada, porque era el fiscalista, que era el contador David, mi esposo toda la parte informática y era yo toda la parte práctica. Ya aterrizar
el hacer una auditoría, el hacer una contabilidad, pero ya de forma práctica. Bueno. Y ahí es donde entra de relevo mi mamá nuevamente, pero ahora con mis hijos, porque ella se quedaba con mis hijos y ella viajaba con nosotros. En lo que nosotros decíamos, en lo que nosotros íbamos a dar curso, mi mamá disfrutaba el hotel, mis hijos, paseos y todo. Y ahí yo creo que fue la parte más bonita donde yo regresé lo que mi mamá me dio, Claro. ¿no? Y para mí mi mamá igual era en todo. Y en 2014 sí fue algo triste porque también fallece mi mamá de 15 días también. Fue lo mismo, cáncer, pero él le dio cáncer en páncreas. Y fallece mi mamá. Y también ahí fue para mí ahí sí fue, creo que fue el dolor más gran golpe. O sea, si mi papá lo sufrí, con mi mamá, no te imagines, me dio hasta parálisis facial. Oye, porque además era tu compañera, Era mi te compañera. ayudaba que bueno, es una gran ayuda Claro. y es una gran tranquilidad cuando dices, mis hijos están con mamá. Oh, Sí, esa es una te tranquilidad. pudiste extender, hiciste una empresa, o sea, no es un despacho contable, tú tienes una empresa, no gracias, bien dices, está triada, no porque tenías el kit completo Sí. para las empresas. Y tenía a mi ángel, que era mi mamá. Así es. Era mi mamá que ella estaba, siempre me respaldó para todas partes, ¿no? ¿Cómo superaste este dolor ha sido el dolor más grande que has vivido? Pues lo que estoy sintiendo. Sí, yo creo que los dos dolores más fuertes fue mi mamá, híjole, hasta que y fue en 2014, Pero y la mamá, digo, obviamente el papá duele, pero la mamá es algo, Sí. es un dolor diferente, para los que hemos vivido las pérdidas de papá y mamá, sabemos que cuando mamá fallece, Y te voy a decir algo que parte de la historia, pues después fallece mi esposo, ahorita con la pandemia te platicaré, pero antes de pasar a esta otra historia, este tercer capítulo. el capítulo, alguien me dijo apenas, si tuvieras que regresar a alguien, ¿no? ¿A quién regresarías? Qué fuerte pregunta. Y fíjate que yo regresaría a mi mamá. O sea, mi esposo me vende. Dentro de mí pensé que ibas a decir a tu esposo, ¿sabes? Sí, al principio, cuando me dijeron, dije, mi papá, mi mamá, mi esposo. Qué difícil pregunta. Fue difícil, pero yo regresaría a mi mamá. Regresaría a mi mamá, definitivamente. Oye, fallece tu esposo en pandemia de manera Formamos una empresa, como tú dices, viajamos dando cursos, más de 17 años a nivel nacional, en Puebla damos cursos, y viene la pandemia. Y teníamos un protocolo súper estricto, bueno, lo tenía más que yo. Llegamos hasta en el comedor que tenemos en la casa, 8 sillas, llegó a quitar 4 y eran 4, para mis 2 hijos y para mí. Y decía, no, pues comíamos así en cada esquina. Yo le decía, oye, pero, o sea, ¿pero por qué? para que estuvieran Y me decía, no, porque hay que cuidarnos, yo ando fuera, yo no salí todo 2020. Todo 2020 no salí, él era el que salía al banco, y yo todo, pues, desde mi computadora lo trabajaba. Y ya actualmente, pues, todo lo trabajamos desde la computadora, ¿no? Y entonces, viene 2020, nos salimos, en diciembre todavía se enferma su mamá, estaba hospitalizada y tenían que quedarse el 31 de diciembre. Pues, bueno, ya traía una enfermedad, no era COVID, pero era una enfermedad ya degenerativa. Ya sabían que en cualquier momento podía fallecer su mamá. Y yo sí me queda marcado ese 31 de diciembre del 2020, porque, pues, habíamos preparado la cena, pero me dice: "No hay quien se quede hoy con mi mamá". Entonces, yo le dije: "Pues ve tú, pues es tu mamá, pasa el 31 con tu mamá, porque nosotros vamos a tener muchas noches por delante", ¿no? Y él se queda el 31, yo lo alcanzo el 1 de enero del 21, la dan de alta, llegamos a su casa, todo bien, y pues ahí empieza como que una nueva historia, porque, donde vivimos, bueno, vive toda su familia, es como un fraccionamiento. Nosotros somos la primer casa y ahí son 6 casas, son 6 hermanos. Se empieza a enfermar el hermano o la hermana del fondo y se empieza la enfermedad del COVID, se va para todos. Y mi esposo anda por todas partes, pues viendo porque empiezan a requerir tanques de oxígeno. Y entonces, pues yo nada más lo veía atrás del cristal de mi oficina porque me decían, no, no vengas, yo soy el que subo, bajo. Y yo nada más en la oficina con mi computadora y yo no sabía qué estaba pasando.
la gravedad que estaba sucediendo, ¿no? Con todas las familias. Hasta que, bueno, internan nuevamente a su mamá. 2 hermanas, una estaba muy grave, otra hermana también tenía oxígeno. Él regresa y me dice, yo también ya tengo COVID, me voy a encerrar, pero con mi tanque de oxígeno no pasa nada. Bueno, yo lo vi como que pasaba una semana y ya después te sentías bien, ¿no? No me imaginé lo que podía pasar y, pues seguimos trabajando y, pues, a la siguiente semana le digo: "Es que yo escucho tu respiración muy rara, ¿por qué no me dejas que te cuide?". Y ya fue como me dijo: "Bueno, pues sí, cuídame". Y cuando yo entro, pues ya al otro día, yo ya de por sí yo creo que ya me había contagiado, porque tardaba como que la cepa 4 días para incubar. Me empiezo a sentir también muy mal y quedo en cama. Ahí escuchaba yo que bueno, te das cuenta de todo lo que tú siembras, cosechas. Porque yo cuando empecé a escribirle a mi familia y todo eso, y les dije: "¿Saben que estoy en cama?". También mi esposo, mis hermanas, tengo una hermana acá, que yo la quiero muchísimo, no sé, dice: "No te preocupes, yo te empiezo a llevar la comida". Nos empieza a llevar la comida, nos las dejaba en la escalera, nos avisaba por teléfono: "Ya está la comida", y nosotros por la cámara, desde la recámara veíamos que ya estaba la comida, y iban mis hijos, recogían la comida y ellos nos servían. En la cama, ¿me creerás que estábamos en cama con las computadoras? Trabajando. Trabajando. Era el cambio del sistema de nóminas del SAT. Y entonces en nuestra cabeza decíamos: "No, a instalar". Yo empecé a instalar sistemas y les decía a los clientes: "Después nos pagan. Primero instalo porque van a hacer su primera nómina semanal de enero. Con los cambios, ya después vemos si me pagan". Y empezamos a instalar sistemas, pero yo a nadie le decía que estábamos enfermos. Entonces, así avanzamos, fallece su mamá el 12 de enero del 21 y luego mi esposo fallece el 26. Y fallece, pues, en mi pecho, Oh, de un infarto. ¿cuántos años estuvieron casados? 20 años. 20 años, crearon una empresa, viajaron, hicieron muchos proyectos juntos, ¿no? Sí. Fue un dolor muy grande por parte de esta pérdida que viviste. Una pérdida más en tu vida. Una pérdida más en tu vida. Oye, sé que la pasaste mal después de que él fallece. Sí, yo creo que yo me recuperé, no sé, por ahí de marzo, abril, porque yo sí me Tú seguías yo enferma seguía también. enferma. De hecho, yo caminaba 3 pasos y me faltaba el aire. Yo lo que hice, traté de no mentalizarme, Ujú. no me estuve revisando el oxímetro ni demás, sino que yo dije: "Bueno, pues si por algo estoy aquí". De hecho, Y tú cuando estábamos en cama, déjame decirte, cuando estábamos en cama, que nada más nos veíamos, ya no platicábamos otra cosa, en mi mente yo pensé que yo me iba a morir. Porque yo decía: "Es que mi familia viene de antecedente de cáncer y demás, genéticamente tengo más posibilidades", ¿no? Ujú. Y de él, pues su familia todos han fallecido longevos de 90 años y fracción. Entonces, yo veía más posibilidad conmigo que con él. Pero bueno, Dios sabe a quién es el que tiene que partir, y Dios eligió, y al final yo no entendía, la verdad yo no entendía, porque déjame decirte que era una familia muy bonita. O sea, mis 2 hijos, éramos la familia de 4, pero que viajábamos o íbamos, trabajábamos. ¿Qué pasaba en ese ínterin y que Pues, mis hijos en sus recámaras y nada más entraban para llevarnos la comida. Cuando el día que él falleció, pues, todavía platicamos, o sea, yo le dije: "¿Qué te hago qué te doy primero?". Le di a escoger, desayuno, tu pastilla o tu inyección. Me dijo: "No, pues la inyección primero y luego la pastilla, y luego desayunamos juntos". Va. Entonces, justamente yo estaba junto a él cuando, le iban a inyectar, y le digo: "Pues gírate". Y entonces él, en el momento que se gira, cae en mi pecho. se desvanece? Se desvanece y yo en ese Murió en momento tus brazos. le grito a mis hijos, porque yo sentí, dije: "Algo ya no está bien". Le hablo a mis hijos, entran mis hijos y les digo: "Abracen a su papá". Ay, oye, he escuchado historias de COVID, pero esta, Rafa, de verdad, qué difícil despedir a la gente que amamos. Y lo más difícil que nos puede pasar, despedir a la gente que amamos, pero creo que ese último suspiro fue para ti algo muy especial. Sí, lo he entendido con este tiempo y sé que siempre nos acompaña, porque tengo historias, tengo videos, y justamente hace un ratito vi un pajarito rojo acá. Siempre me sigue un pajarito rojo. Sí, yo lo sé, lo sé.
de verdad que si te enseñara videos no nos cansamos de verlos. En cualquier lugar que yo voy, llega un pajarito rojo. En mi vida yo veía tantos pajaritos rojos. No es fácil, no en la ciudad Ver un pajarito pajarito rojo. rojo. Y ahorita tengo un video que estaba aquí ahorita hace un rato. Él te está acompañando siempre. Y fíjate que parte de esa historia de COVID, digo, por lo menos nosotros teníamos una empresa muy sólida. Los recursos nos apoyaron para apoyar a las familias, pero los tanques de oxígeno eran carísimos. Sí. Yo conseguí Y escasos. escasos. Y escasos, no. Yo conseguí uno en 21,000 pesos y a la siguiente semana estaban en 45, en 50,000. Fue terrible. Y fue un engaño, La pandemia. un engaño a la gente porque les daban Terrible. oxígeno industrial, les daban tanques de helio, o sea, engañaban a la gente. Y te diré que cuando mi esposo fallece, mi tanque, ese yo lo compré, aparte que contratamos a una empresa que apenas en un curso de Coparmex, fui a dar un curso de análisis e interpretación de estados financieros y iba el dueño de una empresa con sus 2 hijos y dije, él lo conozco. Y me dice, soy de Gamax. Y le digo, sí, usted nos proveía del oxígeno cuando mi esposo lo requirió. Le digo, y hay una historia porque andaba un tanque que le llaman el panzoncito que se recorrió varias familias. Y me dice, sí, de hecho, su historia marcó mucho nuestra historia. Porque su esposo, cómo llegó a pedir y a buscar, porque antes eran contratos, o sea, tenías que hacer un contrato, no era tan fácil comprar un tanque, irte a infra y llenarlo. Tenías que llenar un formulario, un contrato para que te lo pudieran dar. Para tu crédito. Todo, fue complicado. Y entonces el tanque que yo tenía rotó por varias familias y lo único que yo les decía, miren, cuando lo termine de ocupar tu paciente, regrésamelo para prestárselo a otra familia. Que lo necesita. Entonces recorrió a varias familias ese tanque de oxígeno, pues ayudando. Y en el Inter encontré a muchas personas también como yo que perdieron a sus esposos, pero en condiciones diferentes, ¿no? Quedaron muy endeudados. Sí. Tuvieron que enfrentar, si eran mujeres, pues tuvieron que enfrentar ya a trabajar, porque a lo mejor no trabajaban en sus casas, sus papás, los papás eran los proveedores, y entonces hubo todo un contexto en las mujeres, ¿no? Oye, tú saliste a flote con la empresa. O sea, tú tomaste la empresa, como lo hacen tantas mujeres, y es una de las historias de pandemia que te estamos contando, de una mujer aguerrida, de una mujer que se pudo haber dado por vencida en el momento que tu esposo falleció, ¿sabes? Rafa, o sea, se pudiste haber dado por vencida, pero te mentalizaste también para estar a tus hijos. Claro. No decir, están mis hijos, te mentalizaste y las personas que dependen de ti, ¿no? 2 meses te llevó. 2 meses, pero o sea, a mí febrero, marzo, sí, recuperarme. Pero yo, o sea, al día que sepultaron a mi esposo, que fue el 26, que fue terrible porque, bueno, tú avisas y en ese momento, bueno, llegan en la tarde y todos disfrazados como astronautas y rociando la casa, todas las personas. Y pues en el panteón, pues nada más mis hijos y yo. Apenas vi un video que alguien grabó y se quedó por ahí en un chat. Yo no me acuerdo de ese momento y cuando veo el video dije, qué triste, ¿no? O sea, yo me digo, qué triste, porque me veo nada más con mis hijos ahí en la funeraria, en el panteón. Ahí porque los incineraban, ¿no? Sí, pero ahí con mi esposo hicieron un movimiento porque no había ni lugar tampoco para incinerar. Entonces nos dijeron, para sepultar en el panteón, si teníamos un lugar y todo, y era lo más rápido, no te permitían gente. Fueron muchos amigos, yo nada más vi alrededor del panteón los autos, de lejos. Los autos y los abrazos. Era terrible, era terrible. Sí, fue, como dices, eran únicamente las personas, pues que te permitían 10 personas mínimo dentro del panteón. Efectivamente. Entonces nosotros fuimos, nada más mis hijos y creo que fueron como una sobrina y mi suegro, que estuvimos ahí en el caso. Pero fíjate que yo al otro día, porque esa pregunta que muchos me hacen, oye, ¿qué hiciste, no, al otro día? Bueno, aparte que no pude dormir, al otro día tomé mi computadora, que no la dejo. Y esto fue compañera. Su computadora va contigo a todos lados. A todas partes. Sí, me voy de vacaciones y me llevo mi computadora, ¿no? Entonces,
tomé mi computadora y dije, pues a trabajar. Y a trabajar, se ha dicho. Porque de mí dependen, aparte de mis hijos, pues las personas que colaboran. Claro. Entonces yo no les puedo decir hasta aquí se cierra la empresa y como sea. Y eran momentos en los que teníamos que sacar la cáscara. ¿Estás de acuerdo? Así es. Teníamos. ¿Cómo estás ahora? Este año, bueno, yo creo que desde el año pasado que conocí a un ángel, que tengo aquí enfrente, pues preguntándome cuál era mi misión, porque decía, bueno, tengo una familia muy feliz, creo que he marcado mis objetivos. Cuando yo Tus estudié, hijos ya mis hijos ya están grandes, ya. Miguel tiene 23 años, se graduó el año pasado de ingeniero industrial y ya está trabajando en una empresa como ingeniero de calidad. Alex cumplió apenas 21 años Tu en hija. noviembre. Alexis, dos caballeros. Son 2 hombres. Okay. Él estudia también ingeniería industrial, ya está en su semestre empresarial, se graduó en mayo. Y también son niños de verdad que súper inteligentes toda la vida. Bueno, siempre vivieron con nosotros en las empresas y todo, lo Claro. hacen todos los contadores, muy aplicados, muy inteligentes, muy dedicados, muy comprometidos. Entonces, les digo, sigo con la observación. En la empresa los observan y le digo a mí, Claro. tú a los 23 años estar al frente de una gerencia, pues yo ni en mis sueños, a los 23 estaba yo estudiando, ¿no? Y tú a los 23 estás al frente de una empresa, ¿no? Como gerente. Y el chiquito pues va igual, o sea, ahorita ya le ofrecieron que lo quieren, lo van a contratar en la empresa. Entonces, Wow. digo, estoy muy orgullosa con ellos de que ya, digo, ya veo el camino, digo, bueno, creo que he hecho bien el trabajo, ¿no? Pero mi misión personal aún queda un huecote, ¿no? Decía, ¿Qué sigue en la vida, no? ¿qué sigue? Buenos momentos en que decimos que siguen. ¿Cuál es mi misión en la vida? Y entonces creo que mi misión en la vida es llegar a terminar de ayudar a las personas o con mi conocimiento, bueno, desde la secundaria que yo me fui a una escuela, a una comunidad a dar cursos, fui a dar cursos de primaria de todos los grados, un año me fui a una comunidad marginal y la educación la traigo en mi sangre. Entonces, a través de eso, bueno, buscando mi misión de vida, pues llego a un club rotario y conozco allá un ángel que, híjole, de verdad que me hace toda esa tristeza o todo ese hueco que yo sentía, lo empieza a cubrir con tanta historia de tantas personas vulnerables que encontramos. Y decimos, yo no podría quedarme sentada, Claro. volteando a ver cuántas personas necesitan mucha ayuda. Y entonces creo que estoy enfocada en eso y ahorita mi enfoque es esa parte, ayudar a las personas, a los jóvenes a través de la educación, a que trasladen, a que superen, a que generen ingresos, a que tengan una mejor vida, una vida de calidad y sobre todo que sean muy felices. Me quedo con esto porque si hay alguien que hoy me ha dado esa claridad, ¿no? A veces esos vacíos que no los llena nada, cuando te vuelves ese factor de generosidad, ¿no? De empatía hacia los demás, se vuelve un todo maravilloso. Y hasta el semblante te cambió. Sí, no, desde el año pasado, y este año todos me dicen, oye, es que te hiciste, no, muy bien, no, de verdad, ¿qué te dicen? ¿Sabes qué? Pues ese amor. Ese amor a todo lo que yo hago, ese amor que transfiero y que quiero ayudar a mucha gente, ¿no? O sea, quisieran muchas manos, ¿no? Y lo que yo pueda, y está de por medio de mi carrera, porque digo, yo creo que si soy instrumento de Dios, yo tengo mucha fe y sé, porque así lo es, lo Diosito. Ya no quiero dar clases porque me absorbe mucho tiempo, pero voy a adornarlo para hacer algo. Y entonces ya me hablan, oye, tienes que dar un curso acá, tienes que dar otro curso allá. Entonces digo, bueno, siento que soy un instrumento para ayudar, con todo el gusto lo hago, porque hago lo que me gusta y luego con mucho gusto para poder ayudar a las personas. Gracias. Bienvenida. Pues, gracias a ti. A estas historias que nos dejan tan inspirados, tan inspirados. Creo que hoy podemos tocar con tu historia, Rafa, con tu historia, a mucha gente que ha vivido o que está viviendo situaciones difíciles. Miren, dicen por ahí, lo único que no tiene remedio es efectivamente la muerte, ¿sí? Todos vamos a morir.
todos vamos a morir en algún momento, pero cuando nos toca despedir a seres queridos es cuando conocemos el dolor, cuando conocemos el dolor. Pero tu dolor lo volcaste en trabajo, en recuperar la empresa, ¿no? En seguir teniendo una fuente de trabajo, no solo para ti, para tus hijos, Claro. tus hermanos, ¿no? Tus cuñadas, o sea, Cuñadas, sí, todo un ya equipo y contadoras, que también llegaron en una forma distinta a mí, que las despidieron de sus trabajos en pandemia y que solicitaron trabajo, y yo les dije: "Bueno, vengan y vamos, ahí vemos que debe de salir algo". Y se quedaron conmigo, ¿no? Se quedaron. y sigues teniendo mucho amor para dar. Así es. Y esos vacíos que dejó papá, mamá, tu esposo, ¿no? Tienes mucho amor. Y entonces eso es lo que nos inspira este día a contarte la historia de Rafaela, contadora originaria de Teciutlán, Sí. y que sí, su papá abría caminos, pero tú abriste muchos caminos para mucha gente. Gracias, Rafa. No, pues, gracias a ti por esta oportunidad, y sí sirve mi historia para inspirar a las mujeres, a los jóvenes, a todos, porque de verdad que podemos tener momentos difíciles, pero allá afuera hay más casos más difíciles de lo que nos imaginamos. Entonces, digo, hay que darlo todo en esta vida, disfrutarla, porque a eso estamos aquí, ¿no? Y ser felices, que eso, a eso estamos, a eso venimos. Así es. ¿Nunca te imaginaste que iba a ser la última cena de tu esposo con su mamá? Así Que es. ya no pudiste estar con él un 31, pero sí a partir del primero y poderlo despedir en tus brazos. Gracias, gracias. Gracias. Somos un espacio en donde nos gusta compartir la historia contada por la parte que la vive y que hoy pueda a ti ayudarte esta historia y a inspirarte. Gracias.